San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 5. Aleluya. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba bien ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Qué bueno en esta noche entender que el Señor quiere que podamos ser útiles en sus manos, útiles en las manos de Dios. Zaqueo no era un religioso. Este hombre de corta edad, de corta estatura, rico, jefe publicano, fue a ver a Cristo, pues todas las personas hablaban de él. Cuando Jesús iba a llegar a un lugar, la gente hablaba de él. Jesús tenía siempre una comisión de hombres que iba delante de él anunciando que él llegaría a una aldea, a una ciudad, a una población, y que estaría en un lugar específico. Y en esta oportunidad dice la Escritura que el Señor Jesús entró a Jericó y estaba pasando por la ciudad. Pero había un hombre que se llamaba Zaqueo y él había escuchado hablar de Jesús, que él iba a pasar, que iba a pasar Jesús. Pero la sorpresa que tuvo Zaqueo es que la gente estaba agolpada para querer ver a Jesús. Había mucha gente en todos los lugares, había mucha gente en los alrededores, por el camino por donde iba a pasar Jesús, había mucha gente. Y todas las personas se detenían a mirar a Jesús. Pero cuando Zaqueo enfrenta a esta multitud, la ve como un obstáculo para poder ver a Jesús, ya que él era de una estatura muy pequeña, su estatura era muy corta. Este hombre hizo esfuerzos, buscó una posición más elevada para poder ver a Jesús, para ver a Cristo. Se esforzó para subir en un árbol y buscar el lugar correcto, para una buena visión, para poder ver a Jesús. Además de esto, entonces entendió que aunque era difícil subir a este árbol, pero necesitaba esforzarse, entonces se esforzó. Descender es fácil, pero subirse, uno puede resbalarse, puede tornarse difícil. Y además, Zaqueo no era cualquier personaje, era una persona que era muy conocida, tenía su traje elegante y necesitaba ver a Jesús. Y como estaban los obstáculos, uno que era su estatura, que era muy pequeño, y otro que era mucha la multitud para que quería ver a Jesús. Entonces, hay algo que dice que para ir cuesta arriba es necesario luchar, se necesita esfuerzo, se necesita agallas. Si cada uno de nosotros deseamos ascender en la vida, necesitamos esforzarnos. Igualmente, para que Zaqueo subiese a ese árbol necesitó esforzarse. Esto puede indicarnos que para poder ver a Jesús necesitamos esforzarnos, necesitamos
poner nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestro deseo de ver a Jesús. Ver a Jesús implica entonces, o quiere decir que Él nos va a ayudar, que Él nos va a guardar, que Él nos va a cuidar. Ver a Jesús es algo hermoso, es saber que su mirada va a ser depositada en nosotros. Y cuando Jesús nos mira a nosotros, entonces podemos tener sorpresas hermosas. Dice la palabra del Señor que Zaqueo quería ver a Jesús, pero corriendo subió en un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él ya estaba informado. Y cada uno de los aspectos que en nuestra vida requieren un esfuerzo es porque realmente deseamos tenerlo. No sé cuántos han soñado, algunas personas soñamos, queremos tener algo o queremos alcanzar algo. Y los sueños que tenemos se van tornando realidad, o algunas veces los sueños los colocamos debajo de una alfombra, nos olvidamos de ellos, no queremos saber nada más porque decimos esto requiere mucho esfuerzo y pienso que no voy a ser capaz de realizarlo, no tengo energías para eso. Otros comentan, yo tenía un sueño, pero ha ido avanzando el tiempo y eso era cuando estaba joven. Ya ahora pues ha avanzado mucho el tiempo y creo que ese sueño ya no lo lograré. Entonces algunos lo depositan en algún lugar donde están las frustraciones. Cuando algunas personas dicen, antes tenía la capacidad de que ese sueño se lograra, pero ahora no tengo la capacidad. Hoy quiero, hermano, animarte a que desempolves cualquier sueño que hayas tenido. Es el tiempo de desempolvar tus sueños, tus visiones, tus anhelos, tus deseos, lo que querías hacer. Yo te invito a que hoy marques ese día. Hoy puede ser el primer día de lo mejor para tu vida si lo recibes de Dios. Cuando recibimos algo de parte de Dios es hermoso. Cuando la voz de Dios viene sobre nosotros para decirnos algo, vamos a disfrutarlo. No tengas temor. Y hermano, no tienes por qué dejar de lado un sueño, una visión. No tienes por qué dejar de lado o tirado algo. Dios tiene algo para ti y podemos levantarnos en esta noche y decir, Señor, yo quiero ascender, yo quiero subir. La Escritura dice en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaerá ante mí el espíritu y las almas que no he creado. Yo habito en la altura y en la santidad, dice el Señor. Y dice, habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué bueno, hermano, comprender que cuando vienen los sueños y las visiones de Dios, es para que nosotros podamos deleitarnos en Él. Y deleitarnos en Él crea en nosotros la hermosura de la santidad. Porque el que se deleita en Dios está haciendo lo bueno, lo honesto, lo justo. Qué bueno deleitarnos en Dios, qué bueno esforzarnos para poder ver al Maestro, para poder ver las grandezas de nuestro Señor, para ser igualmente notados, hacernos notar por el Maestro. Y es hermoso cuando nos hacemos notar por nuestro Padre, cuando hacemos lo que es correcto. Y lo hermoso de Dios es que Él mira de adentro hacia afuera.
Él mira la actitud de nuestro ser, lo que hay en nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar con posiblemente actuaciones fingidas. No, Dios conoce nuestra vida, nuestro ser. Y Dios conocía a este hombre que tenía un sueño, que había anhelado ver al Maestro, que aunque no le conocía, había escuchado hablar de él muchas cosas hermosas, había escuchado hablar de él muchas maravillas, de las cosas que él hacía, del poder que él tenía, de la majestuosidad que estaba en Cristo, de la elegancia que había en él. Y este hombre era un hombre rico, pero no dudó en buscar la manera de ver al Maestro. Muchas veces hay obstáculos. La gente nos impide ver al Maestro. Hay voces que escuchamos y nos impiden ver al Maestro. Queremos ver a Jesús, pero dice, eso no es posible. Ver a Jesús, o en este tiempo no podemos recibir esa unción o ese toque, o ni siquiera podemos escuchar su voz. Pero damos gracias a Dios porque si hacemos lo que está a nuestro alcance, si impedimos que la gente nos estorbe, si buscamos un lugar alto para poder ver a Jesús, entonces no solamente vamos a poder ver a Jesús, sino vamos a ver las maravillas que el Señor hace a favor nuestro. Dígale al hermano que está a tu lado, no te quedes abajo. ¿Sabe, hermanos? Para ver a Jesús necesitamos encumbrarnos, necesitamos subir. Él habita en las alturas. En una oportunidad había un hombre llamado Jacob. Este hombre iba por el desierto y tuvo sueño y colocó una piedra como su almohada. Y dice la Escritura que mientras él dormía tuvo un sueño y vio una escalera, y en esa escalera habían ángeles que subían y bajaban, y arriba estaba el Señor contemplando la grandeza, la majestuosidad de aquellos hombres que ángeles que bajaban y subían. Pero cuando Jacob despertó, recordó este sueño tan hermoso, y dijo, esto ahora será llamada casa del Señor, lugar del Señor, porque colocó una piedra que era casa, significaba unción, y ungió esa piedra. Y dice la palabra del Señor que ese sueño que tuvo Jacob fue muy hermoso para él. Él trajo el diezmo al Señor, o dio el diezmo al Señor, y ungió esa piedra y colocó aquel nombre de aquella piedra. ¿Se me fue el nombre? No. Casa de Dios. Exacto. Casa de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que lo que veía aquel hombre en ese sueño era como los ángeles subían una gran escalera. Subían esa escalera. Y cada vez que nosotros subimos, hermanos, cada vez que estamos más cerca de Dios, cada vez que estamos más cerca de nuestro Padre, podemos ver las cosas con más facilidad y podemos desarrollar las cosas con mejor facilidad. Y eso es importante para nuestras vidas. No debemos quedarnos abajo, porque abajo la gente no nos va a dejar ver. Abajo la gente nos impide ver la grandeza de Dios. Abajo nos vamos a rodear de dificultades. Y para encumbrarnos necesitamos tener una relación genuina con el Señor, una relación hermosa. Por eso Él dice, yo habito en las alturas. Yo habito en las alturas. Cuando tú estás abajo, mi hermano, los sueños dicen, no, estos sueños no se pueden realizar. Hay muchos obstáculos, muchas dificultades, muchos problemas. No puedo avanzar. No creo que logre hacerlo, pero necesitamos ascender. Dice la Escritura que aunque había obstáculos para que Zaqueo pudiese ver a Jesús, se subió en un árbol.
y pudo ver al maestro. La gente que está entre la multitud nunca vio a Cristo como lo vio Zaqueo. Zaqueo lo vio cuando avanzaba, cuando venía hacia él, vio cómo hizo grandes cosas, tuvo una panorámica mejor. La gente no podía tener la visión que tenía Zaqueo, porque Zaqueo estaba un poco más alto de lo que estaba la gente. Entonces Zaqueo tuvo una decisión diferente, algo más independiente. Fue corriendo delante de la multitud. Dice la Escritura en este capítulo 4, en este capítulo 19, en el versículo 5, dice la palabra del Señor, en el versículo 5 y 6, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso. ¿Cómo podríamos nosotros mirar al Señor si no le vemos desde arriba? Si no le observamos lo que Él hace. Necesitamos cada día ascender en nuestra vida espiritual. Aquel hombre era un hombre con un traje de corbata, un hombre, si lo vemos en nuestra época, podríamos decir Zaqueo era un hombre muy rico, era un hombre que tenía un traje de ejecutivo, una corbata, era un alto ejecutivo, era rico. ¿Y cómo podríamos ver a ese hombre colgado en un árbol para ver a Jesús, si lo viéramos hoy? ¿Qué pensaríamos de ese hombre posiblemente elegante y en un árbol? Pero cuando Jesús le vio, le dice: Zaqueo, quiero ir a tu casa. Quiero ir a tu casa. Zaqueo bajó del árbol, pues había logrado su propósito, y se fue a su casa con Jesús. Y fue a escuchar a Jesús. Escuchó que esta era la gran oportunidad de su vida, estar con Jesús. Y hay algo muy importante, hermanos. Hay una frase que dice: nadie quiere un milagro, porque para querer un milagro hay que estar en problemas. Entonces algunos dicen: bueno, yo no quiero tener problemas. Pero cuando la gente dice, para que tú quieras y para que tú desees un milagro, tiene que estar en problemas. Es la forma en la cual tú puedes tener un milagro. Que tengas una crisis económica muy fuerte, que tengas una enfermedad posiblemente en la cual estés desahuciado, o posiblemente que sea tan fuerte tu enfermedad que digas: necesito un milagro. O que algo que veas que no has podido realizar, y entonces la gente dice: yo no quiero un milagro, porque querer un milagro implica estar en dificultad. Implica estar en dificultad. Pero algo que quería Zaqueo era tener al Señor en su casa. Solo que cada dificultad necesita un milagro. El hombre que se puso a construir un sueño y no tiene dinero, necesita un milagro. El que se fue posiblemente a evangelizar a otro país y no tiene el pasaje de regreso, necesita un milagro. Debemos abandonar la comodidad de nuestra vida. Necesitamos un desafío para hacer algo nuevo e ir adelante para lograr el milagro. Cada desafío que viene a nuestra vida necesitamos desarrollarlo. Necesitamos emprender las cosas para que venga posiblemente la dificultad. Y ante esa dificultad venga el milagro. Lo posible puede ser hecho por el mundo, por la gente, por la humanidad. Lo que nos corresponde hacer a nosotros cuando estamos en Cristo es hacer lo imposible. Y lo imposible marca la diferencia, porque ahí es donde el Señor se manifiesta para hacer un milagro. Entonces necesitamos avanzar. La palabra revela que cuando Jesús pasó, miró hacia arriba.
Dice la Escritura que vio a Zaqueo, porque abajo no había nada que ver. Necesitó entonces el Señor, vio hacia arriba. Entre la multitud estaban los mediocres posiblemente. Había muchos que estaban queriendo ver a Jesús, pero no lo podían. Simplemente aquellos que quieren observar y dicen, se unen a un tumulto. Muchas veces nos pasa a nosotros, vemos un gran número de personas y queremos mirar a ver qué es lo que pasa. Y ya definitivamente a lo que nos concentramos o a lo que posiblemente para consuelo de nosotros, pues le decimos a la persona que está más cerquita, ¿qué pasó? No, que no sé qué tal cosa pasó. Y nos conformamos con eso. Ah, ya, que Jesús pasó por ahí. Y simplemente escuchamos. Por ahí pasó el maestro. No, que la gente está mirando a ver cómo puede ver al maestro. Ah, ya. Y pasamos por ahí y no pasó mayor cosa. La multitud impide muchas veces que realmente nos deleitemos en las cosas de bendición. Y las cosas de Dios son las cosas de arriba. Y para ver lo del Señor, para ver las cosas de arriba, necesitamos encumbrarnos. Y cuando nos encumbramos, entonces el Señor nos puede ver. Porque estamos marcando la diferencia de los que están posiblemente entre la multitud. Entonces los que estaban en el piso, todos estaban ahí mirando, queriendo hacer algo, pero no podían ver más allá de sus propias posibilidades, de su propia capacidad, de lo que le informaban los demás. Entonces, mi hermano, en esta noche, y aquellas personas que nos están sintonizando a través del internet, si tú quieres encontrarte con Jesús, tendrás que encontrarlo arriba. Necesitas subir, necesitamos avanzar. No mires para abajo, no mires las circunstancias, no mires los problemas, no mires los obstáculos. Cuando miramos desde arriba nos damos cuenta de la solución, porque Dios tiene ya todo diseñado para darnos la bendición, y estamos mirando como el Señor mira, también para bendición. Entonces podemos ver toda una panorámica y podemos darnos cuenta que definitivamente si estamos mirando desde arriba, vamos a ver la respuesta en Dios. Y estar arriba entonces significa cada día doblegar nuestro yo, afianzarnos en el Señor, esforzarnos para vivir una vida conforme el propósito del Señor. Por eso Él dice en su palabra, yo habito en las alturas. Allí está la santidad, allí está el humilde, allí están los que anhelan la bendición. Cuando estamos arriba, entonces vamos en bendición. La voz de Dios viene sobre nosotros, podemos escuchar la voz del Señor, así como nos gusta oír la voz de los que nos aman, de los que están con nosotros. En una oportunidad, un niño se perdió en el supermercado y él decía, mamá, y la mamita le escuchaba. Y entonces el niño escuchó la voz de su mamita que le dijo, Juanito, hijo. Y él distinguió que quien le estaba llamando era su mamá, porque ya conocía el timbre de su voz. Pero muchas veces, como no estamos encumbrados, como no tenemos relación con nuestro Señor que está arriba, entonces no podemos entender o no podemos comprender el timbre de voz que tiene nuestro Padre. Necesitamos saber escuchar también a Jesús, entender su voz. Su voz es hermosa, su voz es dulce, su voz siempre está dispuesta a ayudarnos. Qué importante es saber que el Señor quiere bendecirnos. Entonces, es importante avanzar en el propósito del Señor. Dice la Escritura que cuando el Señor ve a Zaqueo, le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces dice la palabra que él descendió a prisa
y le recibió gozoso. Imagínense por un momento si Zaqueo hubiera dicho esa tarde, hubiese pensado en el siguiente día, si Jesús, si yo no me hubiese subido en ese árbol, podría decir Zaqueo, estuve cerca de Jesús, pero no pude verlo por la multitud. Hubiese dicho Zaqueo, bueno, lo que pasa es que como soy muy bajito de estatura, y además con este traje para yo subirme en un sicomoro y empuercarme todo, pues, bueno, en esta oportunidad no pude ver a Jesús. Y debido a la gran cantidad de gente, pues no vi a Jesús. Pasó por aquí Jesús y no le pude ver. Y podría pensar, no le pude ver porque aunque tuve intención de subirme a ese árbol para verle, no lo hice, porque posiblemente se me iba a dañar mi traje, se me iba a empuercar mi traje, iba a ser el ridículo, la gente iba a pensar, vea ese Zaqueo allá montado en ese árbol, y es una persona muy famosa y queriendo quién sabe qué hacer. No me subí en el árbol. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Él se subió y aunque pudo pensar muchas cosas, no le dio vergüenza subirse en el árbol. Entonces lo vi. Pero si no me hubiese subido en el árbol, no lo hubiese visto. Hubieran sido buenas excusas probablemente, razonables, pero nunca hubiese tenido el resultado que obtuvo. El Señor le dijo, yo quiero estar en tu casa hoy. Yo quiero estar en tu casa hoy. Y entonces es necesario que hoy entendamos, hermanos, que lo que necesitamos hacer para bendición de nuestra vida, hay que hacerlo. No busquemos excusa. No digamos es que me da pena. Lo que hay que hacer para ver a Jesús, necesitamos hacerlo. Algunos pueden decir, bueno, voy a ir a dar una vueltica, voy a ver que algo por allí, pero resulta que viene a la iglesia y viene y se congrega con los hermanos y escucha una palabra de bendición para su vida y se siente satisfecho y se siente contento y siente que Dios habla a su vida y siente que Dios habla a su corazón y se siente renovado y dice, bueno, gracias a Dios pude ir. Pero hermano, en la medida en que usted avanza en la vida cristiana, dele gusto, dese gusto a sí mismo en satisfacer, en sentirse gozoso de acudir a la presencia del Señor, de estar en la congregación de los santos, de habitar en medio de la congregación de aquellos que alaban al Señor, de aquellos que reciben el toque del Señor, de aquellos que reciben la mirada del Señor, de aquellos que son convidados a deleitarse en los manjares del Señor. No le dé vergüenza, mi hermano, hacer las cosas que es necesario hacer. Dice la Escritura que Zaqueo se dio prisa y subió en un árbol y pudo ver al Señor. Y eso hizo que hubiese un efecto de lo que él había hecho. Entonces el maestro le dijo, desciende, yo quiero ir a tu casa. La palabra de Dios dice que arrepentimiento es la acción que obtiene el perdón. Cuando yo hago una acción de arrepentimiento y digo, Señor, mira mi causa, mira mi situación, el resultado va a ser el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, así como arrepentimiento es la acción para obtener el perdón, la confesión es la acción que obtiene y que podemos obtener, y a través de la confesión vamos a obtener la salvación. Si hay confesión, hay salvación. La oración es la acción que obtiene una solución. Si yo oro, voy a obtener una solución a mis problemas. Si yo me comunico con Dios, voy a tener una solución a mis problemas.
Entonces, mis hermanos, lo que necesitamos hacer para ver al Maestro es cada día encumbrarnos. Necesitamos subir, avanzar en la vida cristiana. Una forma de subir en la vida cristiana es a través de la búsqueda de la palabra del Señor. Es una manera de ascender en la vida cristiana, es a través de la oración, es a través de una vida de santidad, es a través del arrepentimiento, es a través de la confesión de nuestros pecados, es una acción efectiva. Dios está esperando que cada uno de nosotros volvamos nuestra mirada al Señor, anhelemos verle para que Él fije su mirada en nosotros y diga: yo quiero cenar contigo. Necesitamos una acción. Muchas veces nos quedamos pensando, si Zaqueo no hubiese hecho lo que hizo, no hubiese escuchado la voz del Maestro, ni hubiese sentido la mirada del Señor que le dice: Zaqueo, hoy es necesario que pose en tu casa, porque has hecho una acción efectiva, has hecho lo que debías hacer, has hecho lo que por mucho tiempo habías anhelado, solo habías escuchado de mí, pero hoy has visto quién soy, por tanto quiero ir a tu casa. ¿Cuántas personas escuchan de Jesús? ¿Cuántas personas en este tiempo se enclaustran queriendo escuchar a Jesús? ¿Cuántas personas por la tradición quieren saber algo de Jesús solamente porque la multitud lo lleva o porque es lo que los medios de comunicación están haciendo? Que la gente tenga un tiempo de quietud para ver si escucha a Jesús. Pero es necesario que para que podamos tener una acción o algo efectivo de parte del Señor, nos esforcemos cada día. Así que podemos pensar, mi hermano, que no debe constituirse en la humanidad un tiempo de Semana Santa, posiblemente para pensar en Jesús solamente. Cada día anhelemos ver a Jesús. Cada día, cada semana, en cada tiempo, cada vez que avanzan los días, las horas, deseemos tener una relación genuina con el Señor Jesucristo. Y si es necesario subirnos a ese árbol sicomoro para ver a Jesús, subámonos al monte, subámonos al árbol, subámonos al lugar que requiere un esfuerzo para ver a Jesús. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos hacer algo para ver a Jesús. Entonces podemos pensar que la clave es actuar. La clave es hacer y no hablar. ¿Cuánta gente habla de Jesús, pero no vive la vida de Cristo en su corazón? Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si te levantas cada mañana como una nueva persona revestida del nuevo hombre, hecho según Cristo, con nueva mentalidad, con nueva naturaleza, con un nuevo corazón, con una nueva manera de pensar, entonces tendrás una nueva vida, tendrás un nuevo futuro, tendrás una nueva esperanza, tendrás un nuevo destino, porque ahora estás pensando en cómo poder ver a Jesús. El Señor quiere que la humanidad lo vea. No el Cristo crucificado, sino el Cristo que está vivo, que está dispuesto a posar en nuestra casa. No el Cristo posiblemente que quedó allá, algunos dicen en la tumba, pero Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Y está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Necesitamos tener una acción efectiva para poder ver a Jesús. Y Él quiere mostrar su santidad. Él quiere mostrar su amor hacia ti. Él quiere mostrar su perdón hacia ti. Él te perdonó en la cruz. Él ya lo hizo todo. Él ya exhibió públicamente en la cruz al enemigo
triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Toda acta, todo decreto que era contrario a nosotros, el Señor Jesucristo la exhibió públicamente en la cruz del Calvario y la anuló todo decreto, porque Él derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Pero es necesario que para que nosotros experimentemos una comunión genuina con el Señor, el llamado a cenar con Él, necesitamos cada día subir para bendición. Amén. Una dimensión nueva es una dimensión que está arriba. Por eso dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Vamos en aumento hasta que el día es perfecto. No nos quedemos ahí. La gente, hermano, va a estorbarnos. Pero si tú avanzas y eres ejemplo de gallardía y te encumbras, vas a poder ver a Jesús. Vas a poder ver a Jesús. Yo lo he experimentado en mi vida. He tenido momentos difíciles. Yo nací en un hogar cristiano, mis hermanos. Doy gracias a Dios por esto. Pasé una niñez y una infancia, una primera juventud muy hermosa. Gracias al Señor, en todo lo que emprendía, veía la presencia del Señor, la bendición de Dios para ayudarme en todas las cosas, de tal manera que me destacaba en muchas cosas. Pero en el momento en que me aparté del Señor, queriendo disfrutar algo del mundo, sentí como el Señor se alejó de mí. Me sentía triste y llegué a hacer cosas que no eran correctas. Y ya no me atrevía a saludar a los hermanos mirándole a la cara, porque pues en la iglesia crecí, en medio de las bancas, mis padres me criaron, digamos así, y en medio de los hermanos, algunos me tuvieron en sus brazos, me vieron crecer, vieron mi juventud y se daban cuenta qué tan excelente jovencito era yo, pero de un momento a otro dejé de ser ese jovencito que miraba, que sonreía, que amaba, que apreciaba a las personas, y era porque el Señor ya no estaba conmigo. Y entonces me empecé a sentir vacío, empecé a sentir la diferencia de lo que era estar en Cristo y la diferencia de lo que era estar en el pecado, en las cosas que no eran correctas. Y aunque quería aparentar en medio de los hermanos, sentía que el Señor no estaba conmigo. Y entonces, al sentir esto en mi vida, hablé con uno de los hermanos jóvenes, consejeros en la iglesia. Le dije, ¿qué hago? Y él me dijo, yo te invito a que ayunemos los dos, porque tú eres muy apreciado por mí, te aprecio mucho. Y yo le dije, pues, está bien, ayunemos. Y él me llevó a la presencia del Señor. E hizo una oración conmigo. Y dijo, Señor, yo te traigo a este joven. Ni siquiera dio mi nombre, sino como una persona cualquiera. Dijo, yo te traigo, Señor, a este joven, para que tú lo mires nuevamente. Para que ese nombre que tú tienes escrito en una piedrecita, él lo pueda ver. Y pueda entender, Señor, que contigo hay bendición, pero sin ti no hay bendición. Me dijo, Daniel, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo empecé nuevamente a recobrar la vitalidad espiritual. Y fue necesario un tiempo de ayuno. Y primero me invitó un sábado. Y después nos dijo, bueno, el próximo no va a ser solo el sábado, vamos a ayunar el viernes, sábado y domingo, la próxima semana. Y le dije, bueno. Y dijo, yo voy a pedir permiso en el trabajo. Era una persona que trabajaba en Avianca. Y entonces me dijo, yo voy a pedir permiso en el trabajo. Y pidió permiso y le dieron el permiso.
Y ayunamos viernes, sábado y domingo. Y el viernes, cuando estábamos ayunando, dijo: Señor, yo te traigo nuevamente a este joven ante tu presencia. Y volvió a decirme: Daniel, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ayunamos ese sábado y ese domingo. Y empecé a sentir que el Señor me consentía. Y fue grato para mi vida saber que el Señor era real y que me perdonaba. Yo había hecho cosas que posiblemente pensaba: nadie me va a perdonar lo que yo he hecho. Pero el Señor ha sido fiel y fue fiel, y el Señor perdona. Pero fue necesario que yo le buscara. Y me dijo: Daniel, ya el Señor te ha perdonado. Ese domingo. Y fuimos y nos tomamos una agua aromática en una cafetería. Me invitó por allá a la 19 con séptima, algo así. Y nos tomamos algo. Y me dijo: Daniel, nunca se le olvide que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dije: gracias. Gracias, mi hermano, por ayudarme. ¿Cómo necesitamos entender que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida? Pero para poder tener al Hijo de Dios necesitamos esforzarnos. Y más cuando le hemos conocido, cuando sabemos qué es tener a Cristo en nuestro corazón, cuando hemos disfrutado la salvación. Yo había hablado en lenguas, yo había participado de la cena del Señor. Yo ya era un joven que estaba avanzando, pero algunas circunstancias me llevaron a la iniquidad y al pecado. Y fue necesario esforzarme nuevamente para lograr obtener la vitalidad, para lograr obtener la certeza. Hermano, y después de ese tiempo, nunca se me olvida que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y para tener al Hijo de Dios necesitamos pagar un precio. Dios no quiere que estemos en las cosas del mundo, en la iniquidad, en el pecado, en lo trivial, en lo baladí, en lo pasajero, en lo innecesario. Dios quiere que estemos en lo que es bueno. Y el mundo muchas veces nos jalona, nos jala, quiere llevarnos a cometer cosas que no debemos cometer, que no debemos hacer. Pero el enemigo quiere hacer eso siempre en nosotros. Pero cuando estamos en Cristo, vamos a experimentar la verdadera vida. Así que encumbrémonos, mi hermano. Necesitamos subir. Cuando el Señor llamó a Abraham, dijo: Abraham, Abraham. Y el Señor le dijo: heme aquí. Y dice la Escritura que cuando el Señor nos llama es porque va a pedirnos algo. Y nosotros le decimos: heme aquí. Los hombres llamados por Dios siempre decían: heme aquí. Y ante ese heme aquí estaba diciendo la persona: ¿para qué soy útil? Aquí estoy, a la orden. Cuando lo llama su jefe, cuando lo llama una persona que está sobre usted, usted dice: a la orden. Quiere decir que dé la orden nomás y lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y entonces Abraham le dijo al Señor: heme aquí. Y el Señor le dijo: entrégame a tu único